Olin, en Contigo Mismo. Especialistas en terapia psicológica. Tu centro de desarrollo personal te invita a hacer todos sus servicios. Terapia individual, modalidad presencial y línea. Terapia de pareja, modalidad presencial y en línea. Terapia familiar, modalidad presencial y en línea. Terapia de lenguaje y lectoescritura. Pasiones empresarial. Capacitaciones a profesores y padres de familia en escuelas. Cursos para adultos. Cursos para niños y adolescentes. Talleres para los más pequeños. Conferencias virtuales en vivo mediante Facebook Live. Contenido exclusivo en TikTok y contenido exclusivo en YouTube. Permite que Olin Terapia Psicológica te acompañe en tu encuentro contigo mismo. Visítanos en nuestras dos ubicaciones: Paluca, Estado de México, y San Miguel Tlaltetelco, Atlatlaucan, Morelos, con una sesión de lunes a viernes de 9 de la mañana a 7 de la noche y sábado 9 de la mañana tarde. Síguenos en nuestras redes: Facebook, Instagram, TikTok, YouTube y en nuestra página web www.olimpsicoterapia.mx. Olin, un encuentro con especialistas en terapia psicológica, sanando vidas, integrando familias, mejorando la sociedad. Olin, encuentro contigo mismo. Especialistas en terapia psicológica. Tu centro de terapia y desarrollo personal te invita a conocer todos sus servicios. Terapia individual, modalidad presencial y en línea. Pareja, modalidad presencial y en línea. Terapia familiar, modalidad presencial y en línea. Terapia de lenguaje y lectoescritura. Capacitaciones empresariales. Capacitaciones a profesores y padres de familia en escuelas. Cursos 2. Cursos para niños y adolescentes. Talleres para los más pequeños. Conferencias virtuales en vivo mediante Facebook Live. Contenido exclusivo en TikTok y contenido exclusivo en YouTube. Permite que Olin Terapia Psicológica te acompañe en tu encuentro contigo mismo. Visítanos en nuestras dos ubicaciones:
En Ixtapaluca, Estado de México, Miguel Tlaltetelco, Atlatlahuacán, Morelos, con un horario de atención de lunes a viernes de 9 de la mañana a 7 de la noche y sábados de la mañana a 2 de la tarde. Síguenos en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, TikTok, YouTube y en nuestra página web www.olimpsicoterapia.com.mx. Olim, un encuentro contigo mismo. Especialista en psicología, sanando vidas, integrando familias, mejorando la sociedad. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, un gusto saludarlos, un gusto estar por aquí en un jueves más en su programa Olin, un encuentro contigo mismo. Eh, pues bueno, como cada jueves traemos un tema bien interesante para ustedes, para que puedan ocupar esta información y la puedan aplicar en su día a día. Así que pues vamos iniciando. Les recuerdo mi nombre es Montserrat Contreras, soy psicóloga clínica, especialista en niños y adolescentes. Así es, y pues bueno, el día de hoy tenemos un tema bien interesante que se titula el bullying. ¿Qué hacer cuando mi hijo es el agresor? Así es, creo que pues bueno, va a estar bastante interesante porque normalmente vemos información del otro lado, para cuando nuestros pequeños, nuestros hijos sufren de bullying, pero ¿qué pasa cuando la historia es al revés? Así que el día de hoy vamos a estar revisando esta situación, este tema, pero antes de iniciar, antes de continuar, me gustaría mencionarles como siempre nuestras redes sociales, ya saben que nos pueden encontrar en Facebook, Instagram, TikTok y YouTube como Olin Terapia Psicológica. También en Spotify, ya saben que el día de hoy se sube un nuevo capítulo de esta 8ª temporada ya que está a cargo de la doctora Ana María y que está bien interesante. Así que no olviden seguirnos en nuestras redes sociales, en cada una de ellas van a encontrar contenido distinto y diverso sobre diferentes temas. También ahí en pantalla están apareciendo nuestros números de teléfono, para que nos puedan escribir o pedir información de nuestros cursos, talleres, servicios, etcétera. Se los menciono: 55 47 20 22 11 y 55 48 98 30 02. Y 55, lo repito, 47 20 22 11 y 55 48 98 30 02. También ahí en pantalla va a estar apareciendo el código QR para que solo lo escaneen y los envía pues directo a iniciar la conversación a través de WhatsApp. Así que pues vamos entonces ahora sí entrando en el tema del día de hoy. Repito, el tema que vamos a abordar es bullying. ¿Qué hacer cuando mi hijo es el agresor? Así es. Y bueno, me gustaría iniciar con una frase que tengo por aquí que dice así: un pequeño acto de apoyo puede hacer una gran diferencia, pues el bullying no es una broma, es una agresión. Así es. Y pues bueno, yo mencionaba esta situación de que normalmente hablamos del bullying en una cuestión donde pues normalmente nuestros pequeños, nuestros hijos son los agredidos,
pero justo, ¿qué pasa después? ¿Qué pasa del otro lado más bien? ¿Qué pasa cuando es al revés y nuestro pequeño o nuestra pequeña es quien está haciendo esta agresión? Vamos a hablar un poquito de manera, pues, como resumen, vaya, de manera general, ¿qué es el bullying? Sabemos que el bullying es esta acción de agredir o perjudicar a alguien más. Normalmente se da en el ámbito escolar y tiene que ver con diferentes tipos de agresiones. Agresiones verbales, tales como burlas, insultos, pues intimidaciones, decíamos bromas, apodos, ¿no? Sin el consentimiento evidentemente de la otra persona. Sabemos como pues se sabe, ¿no? Que dentro de la dinámica entre amigos, entre compañeros, a veces se da esta situación de los apodos o de hacerse bromas entre ellos. Incluso no es lo adecuado, no es lo recomendable como que se lleven pesado, pero a veces sucede y es su propia dinámica. Sin embargo, aquí entra algo bien importante que es la cuestión de que hay un consentimiento, que entre ellos pues así se llevan, que pues están de acuerdo con el apodo que les pusieron, están cómodos, etcétera, pero después está la otra parte, cuando esto empieza ya no a ser agradable para la persona, cuando la persona ya no le gusta cómo le están llamando, cómo se están burlando, lo que están haciendo, eso es donde pues hay una diferencia bastante grande. Entonces el bullying se refiere a esto, decíamos agresiones del tipo verbales como las que acabamos de mencionar y también evidentemente agresiones físicas, desde empujones, pellizcos, manotazos, hasta pues tal vez golpes ya más directos, ¿no? Un puño en la cara, patadas, rasguños, todo este tipo de agresiones físicas también son parte del bullying. También pudiera haber que no haya tanta presencia, entra más lo que mencionaba, la intimidación en la parte de las agresiones verbales o más como esta parte psicológica. Muchas veces solo intimidamos, nunca lo golpeamos, nunca lo toqué, nunca le pegué, nunca le dije nada, pero el solo hecho, ¿no? De verlo, ¿no? De hacerle una mirada a mi compañero, a mi compañera, ya, o sea, me temía y sabía que si me decía algo, si me enfrentaba, si me confrontaba, pues iba a haber alguna consecuencia. Entonces, esto también es parte de, ¿no? Provocar miedo, provocarle esta incomodidad a mi compañero, a la otra persona, pues es parte del bullying. En los últimos años esto ha sido cada vez más recurrente. Los índices de bullying han aumentado bastante y pues también han trascendido incluso fuera de la escuela. Muchas veces creemos que solo pasa dentro de la escuela, pero ahora con las redes sociales, con toda esta situación, pues ha transgredido solo el espacio escolar, ¿no? Muchas veces ya a través de los videojuegos, a través de las redes sociales con Facebook, WhatsApp, Instagram, TikTok, que por ahí se comunican los chicos, pues también ya empieza a haber por ahí burlas, empezamos a subir videos, etcétera. Entonces ya es un tema que trasciende como solo el espacio escolar, donde evidentemente pues ya los directivos escolares no pueden intervenir, pero pues ahí toca hacer algunas otras situaciones. Entonces, teniendo esto en mente de qué es el bullying, pues bueno, sabemos que en el bullying participan algunos personajes importantes que son el agresor, es decir, quien comete estas conductas de agredir al otro, y existe también la víctima, quien recibe todas estas agresiones. Pero también hay otros dos o más bien otros tres personajes que intervienen en esta situación. Una que es bien importante son los compañeros, los que solo visualizan, los que a veces no se meten, dicen no, yo no, porque yo voy a ser el siguiente, yo no digo nada, pero están ahí observando, son partícipes aún así de esta situación. Otro personaje, otras personas que intervienen aquí son evidentemente los directivos o los profesores, todo el personal de la escuela, ¿no? Maestros, orientadores, los propios directivos o los directores de las escuelas o directoras, todos estos también son partícipes de, porque al final pues forma parte del ambiente donde se está dando. Y por último, pues el otro personaje que está
ahí presente, aunque no de manera física pudiera ser, es decir, no está cuando se da la agresión, pues es la familia. La familia también es un personaje bien importante a la hora de hablar del bullying. Entonces, ubicando estos personajes, vamos a hablar el día de hoy en específico del agresor. Normalmente decíamos, cuando somos víctimas, pues se hace toda una intervención, se busca como proteger, que aprenda habilidades como de afrontamiento, de resolución de conflictos, se trabaja pues en el autoestima, etcétera. Pero, ¿qué pasa cuando es la otra parte? Cuando vamos a trabajar con la persona que agrede. Bueno, primero hay que entender también el fenómeno del bullying. ¿Por qué se da? ¿Por qué pasa esto? Bueno, sabemos que cuando los niños empiezan a hacer estas situaciones de bullying, pues lo más probable es que o ellos también hayan sufrido situaciones de bullying y entonces es como esta cadenita, ¿no? Normalmente viene de casa, ahí habría que revisar un poquito. Normalmente no es una regla, pero normalmente vienen con conductas aprendidas, pues agresivas. ¿Como cuáles? Pues pasa insisto, esta cadenita como de pues en casa a lo mejor mis abuelos gritan, ¿no? Y le gritan a mamá, a papá, etcétera. Mi mamá, mi papá me grita a mí. Entonces yo evidentemente voy a desahogar esta frustración porque pues no le voy a gritar a mi mamá, ¿verdad? Capaz que ella sí me da uno. Entonces empezamos a buscar a personas vulnerables para poder sacar como ese resentimiento, ese enojo acumulado para con la otra persona. Entonces, no es algo, muchas veces no es algo personal. No es como, híjole, es que, o sea, en sí ese niño lo odia, o sea, de verdad que no lo soporta. Muchas veces no es personal, sino simplemente está buscando con quién sacar todo ese sentir que trae el niño que pues está cometiendo estas agresiones. Y normalmente sabemos que buscan a otros pequeños, a otros compañeros más vulnerables. Así es, aquellos que pues los ven tímidos, que a lo mejor no van a decir nada, que incluso en la parte de la corporalidad, no me voy a poderle hacer bullying a una persona más grande que yo, ¿verdad? O a una persona más corpulenta que yo. Normalmente es a alguien físicamente más vulnerable que yo. ¿Para qué? Para hacer este juego de intimidar, de asustar a la otra persona. Pero no necesariamente tiene que ser algo personal. Muchas veces son conflictos propios del menor que no saben dónde pues sacar o desahogar. Así que eso es importante entenderlo para poder empezar a trabajar con estos pequeños. Ahora, vamos a entrar de lleno totalmente con qué podemos hacer cuando tenemos esta situación, ¿no? Cuando nos hablan y nos dicen, pues es que venga porque su pequeño tuvo un problema con otro, ¿no? Y yo pienso que a lo mejor le hicieron algo, que le pegaron, que algo. ¿Y qué pasa cuando pues nos dicen que no es cierto, que nuestro pequeño es el que está haciendo estas conductas? Bueno, eso nos lleva al punto número 1 para las claves de qué hacer en estos casos. El punto número 1, no hay por dónde empezar si no es este. Todo lo demás no va a funcionar si este primer punto no lo llevamos a cabo. Primero es aceptar y asumir la conducta de nuestro hijo o de nuestra hija. Desde ahí es clave que yo pueda reconocer que esto es real. Muchas veces nos cuesta trabajo porque evidentemente pues no nos gusta, ¿verdad? No quisiéramos que esto sucediera. Es difícil a veces, sí, pero es clave, insisto, que lo podamos reconocer, que podamos reconocer que es real, que nuestro hijo, nuestra hija es capaz de hacer alguna de estas situaciones. ¿Por qué? Ya lo iré indagando, ya iré viendo más adelante, qué le va a pasar, qué consecuencias va a haber, qué tengo que hacer, lo iremos viendo, pero el primer paso sí o sí es aceptar que mi hijo o que mi hija sí es capaz de hacerlo y que sí lo hizo. Que si me lo están diciendo, evidentemente, paréntesis, ¿no? Tiene que haber pruebas, tiene que haber toda una situación, un contexto, para que yo pueda decir, sí, o sea, es que sí es real. Muchas veces hay varios malos entendidos en las escuelas, pues los maestros de repente no conocen toda la información o a veces fueron accidentes, etcétera. Pero bueno, sabemos que en una situación de bullying ya son varias situaciones que se han ido acumulando. Entonces,
El primer paso es reconocer que mi hijo o mi hija sí tiene estas conductas. Muchas veces vamos con esta negatividad de no, es que de seguro lo provocaron, es que en casa es muy tranquila, es que ella nunca haría eso. Y no, muchas veces no es así. O muchas veces, pues hay esta dualidad. En casa sí puede ser muy tranquila, muy tranquilo, justamente por eso, ¿no? Porque a lo mejor en casa, pues sabe que si hace algo, alguna conducta inadecuada, pues va a haber una consecuencia, lo vamos a regañar, la vamos a castigar, etcétera. Y en casa, pues como si nada. Pero en la escuela es totalmente otra, casi otra persona, ¿no? En la escuela sí dice groserías, sí se altera, sí grita, sí insulta y hay esta posibilidad. Así que, papás, número 1, importantísimo, aceptar y asumir que es posible la conducta de nuestro hijo y que está sucediendo. Y, pues bueno, el paso número 2 es la comunicación. Bueno, no el paso, la siguiente, pues, clave para poder afrontar esta situación es la comunicación. Si yo me pongo en esta posición de, ok, ya acepté, ya me mostraron pruebas, ya me dijeron que sí, ya vi que mi hijo o mi hija sí es quien hace bullying, y yo lo primero que hago es empezar a gritarle, empezar a regañarlo, empezar a decirle que eso no se hace, que estoy decepcionado, que yo no le he enseñado eso, que lo empiezo a juzgar de por qué eres así, si no te falta nada. No nos va a llevar a nada. Pareciera incluso un mensaje incongruente, porque entonces yo le estoy regañando, yo lo estoy, mm, le estoy imponiendo una consecuencia ante una acción que no es adecuada porque es agresiva, porque es violenta, pero yo lo estoy haciendo a través de la violencia, a través de la agresión. Porque sí, ¿no? El levantarle la voz, el gritarle, en insultarlo, en descalificarlo, es un tipo de violencia. Entonces, no tendría sentido. O sea, ¿por qué lo haces? Pues justo, ¿no? ¿Qué está pasando? El reflejo ahí está. Entonces, lo importante es que una vez que ya está la situación, podamos hablar, escuchar su versión, preguntar qué pasa, qué te lleva a hacer esto, por qué eres así, desde cuándo, incluso cuál es su sentir al hacerlo, ¿no? Muchos niños pudiera ser como esta parte de, pues se siente bien, porque hay una sensación en estos casos de bullying como de autoridad, de poder, ¿no? Me tiene miedo, hay esto, y a veces eso se siente bien en los niños, ¿no? Porque son niños que tienen sentimientos de inferioridad, porque son niños que tienen bajo autoestima, porque son niños que descalificamos normalmente. Entonces, el que ellos sientan esta sensación de poder, pues les hace querer más. Entonces, es importante acercarnos a ellos y preguntarles qué pasa, por qué está sucediendo esto. Lo menciono hace un momento, ¿no? ¿Desde hace cuánto? ¿Por qué con esas personas específicamente? Es entender, comunicarnos con ellos y después, ahora sí, hacerles saber que hay otras formas o que eso que está haciendo no son conductas que nosotros esperaríamos de ellos y que pues esperamos que él modifique y que no son adecuadas porque al final pues hacemos daño, causamos malestar, causamos dolor a la otra persona. Para que la siguiente clave, el siguiente punto, también pueda ser comprendido por el menor, porque el siguiente punto, el número 3, viene con esto, son que haya consecuencias, ¿no? Que controlemos la conducta y que si es necesario haya la reparación de daños y seamos firmes con estas situaciones. Pero si solo yo le digo, pues te vas a ir a disculpar, pues ahora le vamos a tener que pagar, no sé, el médico, ¿no? Porque a lo mejor le dio un buen golpe. Lo que sea, él solo lo va a ver como algo aversivo, como un castigo, como, uy, y no va a poder entender el por qué está sucediendo esto y no va a ser honesta incluso la disculpa. Así que primero tiene que haber la comunicación para que lleguemos a este tercer punto. Ahora sí, establecer las consecuencias. Sí, esto es un hecho que si queremos eliminar la conducta, tiene que haber consecuencias, pero lo que yo he mencionado en otros programas, no es lo mismo decir estás castigado, te voy a castigar, hay consecuencias ante estos actos.
y deben de ser consecuencias pues muy claras y que se cumplan para que podamos aprender de ello. También debe haber un control de la conducta. Decíamos que explicarle qué esperamos a partir de ahora de él, qué es lo que pudiera ser en lugar de lo que se está haciendo. Y también reforzar ese cambio de conducta. Aquí entra también ya la participación de la escuela, de los profesores, de los directivos, que en la escuela también fomenten este cambio de conducta y puedan reforzar esas conductas ahora positivas que el pequeño está haciendo o la pequeña está haciendo, para que pueda ir él visualizando la diferencia entre las conductas pues inadecuadas y las conductas que sí son adecuadas. La reparación de daños, decíamos, pues ir, ¿no? No obligarlo, no pues imponerle que vaya y se disculpe, sino tratar de crear esta conciencia con él, con ella, para que de ella nazca poder ir a disculparse con el otro pequeño o con la otra pequeña o con los que sea que esté ejerciendo este bullying. Esto no va a ser en los primeros días, en las primeras semanas, no. Esto es todo un proceso que se tiene que llevar. El número 4, la clave número 4, el punto número 4 es estimular la empatía y la conducta prosocial. Así es generarles esa empatía, es que ellos empiecen a sentir empatía por las demás personas en general, por sus compañeros, por sus maestros, por los animalitos, por toda la sociedad, porque solo así va a poder también disminuir estas conductas y evidentemente fomentar estas conductas prosociales. ¿En qué sentido? Pues en ser amable, en compartir, incluso pues en hacer algún halago, en trabajar en equipo, en tener habilidades sociales, en ponerse en el lugar del otro, etcétera. Todas estas conductas son prosociales, son en búsqueda de que podamos convivir en una sociedad de forma adecuada. Así que este sería el cuarto punto y se conecta directamente con el siguiente, que es ser modelo de una persona empática y de ejercer conductas prosociales. Otra de las cosas que yo repito cada que nos vemos por aquí en estos programas, que es eso, como mamá, como papá, somos el ejemplo, como profesores somos el ejemplo de ellos. Recuerden que ellos imitan, recuerden que ellos aprenden del modelaje. Entonces, si nosotros, ¿no? Hacemos conductas empáticas, si nosotros tenemos estas conductas prosociales, si le demostramos pues ser amables, ser cordiales, trabajar en equipo, respetar a los demás, lo más probable es que ellos lo repliquen. Pero si de nosotros existen estas conductas, que creo que lo mencionaba en el programa pasado, ¿no? Que desde casa, en casa también existe esto de burlarnos entre nosotros, de ponernos apodos, de molestarnos, de no respetar los límites, pues lo más probable es que ella vaya y lo replique en la escuela. En la escuela igualmente, ¿no? Si los maestros pues no tienen estas conductas, ni siquiera con los alumnos, sino hasta entre propios profesores, que híjole, a veces en nuestra educación en México se ve, ¿no? Que hasta entre los maestros se ve desde lejos que no se soportan, que ya se tienen, ya están hartos del director, que nada más se ven y se saludan, pero por mero compromiso, pues es evidente que los niños se dan cuenta. Entonces, si nosotros queremos modificar esto, pues al final tenemos que ser un modelo para ellos. Así que es importante que todo lo que decimos lo llevemos al ejemplo, porque si no, sonamos un tanto incongruentes, que esto me lleva pues a lo que mencionaba en el punto número 2, ¿no? Si yo llego gritándole, insultándolo, regañándolo, o sea, diciéndole que estoy pero decepcionada de él, de ella por lo que hizo, pues cuál sentido tendría, ¿de acuerdo? Así que es importante, recuerden, mamá, papá, ser modelo. Y bueno, el punto número 6 es el siguiente, que es hacer un seguimiento de la conducta. Es decir, ya que estamos buscando que esto pase, que tenga conductas prosociales, que sea más empático, que se integre mejor, pues es dar un seguimiento. No significa que, ok, ya se lo dije, ya hablé con él, pues ya, ¿no? Porque a veces pasa eso. Creemos que con hablarles una sola vez, ya,
ya con eso quedó y no, a la semana nos vuelven a hablar, que ya volvió a pasar lo mismo, que ya volvió a agredir a un compañero, que ahora ya se fue con otro, ¿no? Porque con este ya, pues ya se puso un alto, pero ya se fue con el otro compañerito, la otra compañerita, y no, es hacer un seguimiento de su conducta, estar al pendiente de cómo va, de sus necesidades, de qué hay que reforzar, qué tenemos que volver a hablar con él. Me explico porque muchas veces, insisto, creemos que con la primera vez que hablamos ya. Y a veces hasta usamos esta aseveración, ¿no? Es que tú no entiendes, o sea, si ya había hablado contigo. No, pues a los niños hay que decirle las cosas 20 veces para que las puedan aprender, están en ese proceso de aprendizaje. E incluso nosotros como adultos, ¿no? Nos dicen una cosa y no la aprendemos hasta que nos la dicen como 20 veces. No debería ser, ¿no? Porque ya somos adultos, pero a veces pasa. Entonces, en los niños también tenemos que hacer un trabajo constante con ellos. Decíamos, reforzar cuando una conducta es adecuada, alentarlos, motivarlos, reconocerles este avance y hacer un seguimiento, ¿no? A lo mejor ir a la escuela, preguntar a los maestros cómo va, cómo lo han visto, cómo se ha estado comportando y también los profesores, ¿no? Hacer una comunicación, un equipo con mamás, con papás, para que pues puedan ir avanzando todos y no etiquetarlo, porque muchas veces nos pasa eso, empezamos a etiquetar, sobre todo pues profesores, a los niños, ay no, es que Juanito, híjole, no va a cambiar, no, es que él siempre es bien problemático, es que no, es el que molesta a todos, no, y otra vez Juanito, ¿no? Entonces les quitamos ese poder de alguna manera de que puedan avanzar, ¿no? Pues si ellos escuchan esto y dicen, pues nunca voy a cambiar, no, pues no hay forma. Entonces nunca quedarnos con esa parte. Sí, es cierto que no lo vamos a pasar por alto, no significa que nada había pasado, pero sí fomentar que este cambio puede existir. Así que hacer un seguimiento a la conducta, pues también es importante. Y bueno, el siguiente punto, el número 7, es solicitar el apoyo del centro educativo. Decíamos, para combatir, vaya, el bullying es un trabajo en equipo. Tiene que trabajar la mamá, el papá, la familia, los tutores de la víctima para que pueda aprender, decíamos esto, habilidades sociales, habilidades de afrontamiento, poner límites, trabajar en su autoestima, cómo tiene que trabajar el agresor con toda su familia para que esta conducta disminuya y se elimine eventualmente, cómo tienen que trabajar los directivos con ambas partes, cómo tienen que trabajar las familias. Entonces, en este punto sí es eso, es solicitar el apoyo del centro educativo para que pueda haber esta mediación y pues esta intervención de alguna manera para con las dos personas. Muchas veces nos tendemos a ir con la víctima, pues a protegerla, a darle el lado y decíamos, etiquetamos al otro y pues no, más bien usted hable con su hijo en su casa y que no lo vuelva a hacer, porque pues pobrecita de acá de Lupita, lo que le hacen. Y sí, claro, no es para menos, pero tiene que haber apoyo a ambas partes, hacia la víctima y hacia el agresor, porque al final hay motivos por los que el agresor está haciendo esta situación y decíamos, se puede modificar. Así que es importante que como familias también solicitemos el apoyo pues de el centro educativo, de la escuela, de los maestros, del director, para implementar. Afortunadamente, he tenido la oportunidad de trabajar con algunos profesores en estos como casos de los dos lados, ¿no? Desde que tenemos como a la víctima de bullying como al agresor. Y todavía me atrevo a decir que hay muchos profesores que se prestan para poder ayudar, que están en toda la disposición de apoyar para pues que haya avances y una mejora. Así que papás, pues no teman, no tengan miedo de ir a la escuela, de hablar con los profesores, tienen muchos esta apertura de decir, bueno, pues dígame qué hago, qué puedo implementar aquí, qué podemos hacer para que pues los chicos puedan avanzar. Pero muchas veces también nosotros como papás pues nos quedamos desde esta parte, ¿verdad? De, ay, no, yo no sé, ay, no, es que no se puede hablar, ay, no, es que a mi hijo
ya no lo quieren, es que les cae mal, ¿no? Entonces, que se abra ese diálogo para poder trabajar en ello, ¿de acuerdo? Y bueno, el último punto es precisamente buscar apoyo profesional. Cuando ya se requiere, cuando pues el pequeñito ya hay otras cosas más, o nosotros como papás ya intentamos como todo, hablamos con él, fomentamos estas herramientas, la empatía, trabajamos en conjunto con la escuela, pero pues nada más no, pues hay que buscar apoyo profesional, apoyo psicológico para ver qué es lo que está pasando con el pequeño que está teniendo estas conductas disruptivas. A veces pues ya hay otra situación más avanzada que se tiene que trabajar, que se tiene que atender y que un profesional lo tiene que analizar, porque ya se agotaron las herramientas, porque ya se hizo todo, pero pues a veces parece verdad que no hay más que que esta situación de, eh, pues, sí, que ya no hay más, ¿no? Ya intentamos de todo y ya parece que no siente incluso empatía, ¿no? Que no hay para dónde hacerlo. Olin, un encuentro contigo mismo, especialista en terapia psicológica. Tu centro de terapia y desarrollo personal te invita a conocer todos sus servicios. Servicios integrales, modalidad presencial. Recuerda que el bienestar consiste en el equilibrio entre la salud mental y la física. Médico general, atención médica general, ginecología, prevención y tratamiento de enfermedades. Nutrióloga, control de peso, cambios de hábitos nutricionales, mantenimiento del peso ideal, control de enfermedades crónicas. Masajista y terapeuta físico, masaje terapéutico, masaje relajante, masaje antiestrés, terapia física y rehabilitación. Asesoría legal en lo familiar, testamentos y herencias, protección de personas con discapacidad, abuso y acoso sexual, hostigamiento, divorcios,
pensión alimenticia, guardia y custodia, pérdida de la patria potestad y violencia familiar. Todos nuestros servicios son